no se los plasmé, pero también obtiene información de lo que es la firma electrónica. El SAT tiene convenio con prácticamente casi todas las dependencias de gobierno federal, ¿sí? Tribunales, ¿sí? Juzgados, ¿sí? En los que tienen que hacer las empresas algunos trámites en los portales de esas dependencias y tienen que utilizar la firma electrónica, ¿sí? Les recuerdo que la firma electrónica, cuando vamos al SAT, ¿sí? Y tenemos que hacer lo que es la firma electrónica, ¿sí? Nos piden la huella digital de los 10 dedos, nos escanean la pupila de los ojos, nos piden la firma en una pantalla touch, ¿sí? Y pues bueno, ya no nos hacen más porque está ahí en público, pero si por ellos fueran, nos veían hasta las muelas, ¿sí? Ok, ahora, una vez que vimos de dónde se obtiene la información por parte del SAT, vamos a ver entonces qué tipo de información es la que obtiene, ¿sí? Y antes de entrar a este segundo punto, ¿alguna duda? ¿Alguna? ¿No? ¿Nada? ¿No? Bueno, ok. Entonces, Jorge, por favor, si hay alguien ahí alzando la mano, por favor me avisas, ¿sí? Sí, con todo Y gusto, le digo. de acuerdo, muchísimas gracias. Entonces nos metemos entonces a lo que es el tipo de información que obtiene el SAT. ¿Y cuál es esta? Pues bueno, por parte del Seguro Social, ¿sí? Le interesa lo que son las cédulas mensuales de trabajadores y los pagos del SUA. Si ustedes le preguntan a su contador, ¿sí? Y le dicen, oye, el Seguro Social timbra lo que nosotros mandamos de información, lo que nosotros pagamos al Seguro Social, ¿sí? Y se van a dar cuenta que, bueno, su contador les va a responder que sí, que efectivamente el Seguro Social timbra los pagos que se hacen al Seguro Social. Lo mismo que el Infonavit. Pero del Infonavit, sí, además también obtiene la información de los créditos a los trabajadores, de los desarrollos inmobiliarios, ahí entran ustedes, de las constructoras, creo que también entran ahí ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Infonavit hace todo ese tipo de trabajo, ¿cómo se llama? Por medio de las constructoras, ¿sí? De Cefiplan, también de Cefiplan obtiene los datos del impuesto sobre remuneraciones, aunque son impuestos estatales y están contemplados en el Código Financiero para el Estado de Veracruz, ¿sí? Pero el SAT obtiene de Cefiplan el impuesto sobre remuneraciones, el impuesto sobre hospedaje de los hoteleros, lo de lotería, rifas, sorteos, apuestas. Aquí es en donde entra lo que les comentaba hace un momento con respecto a la ley antilavado de dinero. El impuesto sobre vehículos, ¿sí? Todo eso también igual. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes están pagando el impuesto sobre remuneraciones, el impuesto que ustedes pagan ¿cómo se llama? Del 3% por medio de la OVH, de la Oficina Virtual de Hacienda, y le preguntan a su contador, oye, ¿Cefiplan está timbrando ese pago de impuestos sobre remuneraciones? Y la respuesta es sí. Cefiplan está timbrando ese impuesto, ¿sí? Y para efectos del timbrado, pues simple y sencillamente tiene que mandar los datos. Ahorita vamos a ver a detalle esa situación, ¿sí? Tiene que mandar los datos al SAT para efectos de que le selle o le timbre a Cefiplan digamos, esa factura, ese comprobante de pago que hicieron las empresas para ese, ¿sí? ¿Qué otra cosa? De los bancos. De los bancos obtiene, como ya vimos, cuentas, los datos de las cuentas bancarias. Pero son cuentas bancarias, ¿eh? Nosotros somos los que de manera indebida, repito lo que ya comenté hace un momento, de manera indebida les llamamos nosotros cuenta personal y cuenta de la empresa. Y ahí estamos haciendo los manejos, ¿sí?
Yo no digo que sean manejos indebidos, no, sino que tengan cuidado, por favor, con las cuentas bancarias, porque para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuentas son todas, ¿sí? También le interesa al SAT el pago de intereses, los fondos de inversión, ¿sí? Las tarjetas, y son las tarjetas, como ya vimos hace un momento, son todo tipo de tarjetas, ¿eh? Desde monederos, o tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tarjeta de nómina, todo tipo de tarjetas, ¿sí? Los obligados de la ley antilavado de dinero. Esos obligados, ¿sí? Como por ejemplo un notario, ¿sí? O una constructora, ¿sí? ¿Qué información es la que envían al SAT? Pues la información que envían al SAT es precisamente quién es el cliente, usuario, dueño, beneficiario. Todo eso lo tiene que mandar el obligado, ¿sí? Que ya vimos cuáles son las actividades vulnerables, ¿sí? Y los que, por ejemplo, en el caso de los notarios o en el caso de las constructoras, ellos son los obligados para efectos de mandar información al SAT. Y también tienen que decir ¿cómo se llama? En esa declaración, tienen que decir cuál es la cosa, cuál es el objeto, cuál es el servicio, ¿sí? Que se está haciendo en esa operación, ¿sí? Y pues bueno, de los PACs, de los proveedores autorizados de certificación, ¿sí? Obtiene la información de los FDIs, tanto los expedidos, que son los que nosotros facturamos a nuestros clientes, como los recibidos, que son cuando nosotros compramos y gastamos. Y ahí en esos FDI, ahí dice cuáles son los productos y servicios, tanto que estamos vendiendo y los que estamos comprando o gastando, ¿sí? Y también el SAT, pues bueno, obtiene de manera directa, ¿sí? Lo que son las declaraciones periódicas, porque pueden ser mensuales, bimestrales, ¿sí? Anuales, y la contabilidad electrónica, ¿sí? Así es que este es el tipo de información y de la entidad con que obtiene la información, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Antes de pasar al siguiente tema, que vamos a ver ya lo que es el contenido de la información, ¿alguna duda hasta acá? Jorge, ¿nadie ha levantado la mano? ¿No? Bueno, ok. No, ¿Perdón? no por el momento. Ok, de acuerdo. Entonces, seguimos. ¿Cuál es el contenido de la información? Y aquí es en donde ya vamos a empezar a entrar ya un poco más a detalle de cuando obtiene la información, qué tipo de información y qué contiene esa información. Bueno, el contenido de esa información, sí, es, pues bueno, es la información electrónica, le permite al SAT, pues híjole, una amplitud de situaciones de información, de contribuyentes, de etcétera, 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 pero ellos mismos les permite, sí, con una mayor facilidad, desahogar procedimientos. ¿Pero qué tipo de procedimientos? No nada más son los procedimientos de revisión, no, sino también los procedimientos del desahogo de la auditoría o yendo más hacia atrás, ¿sí? Son los procedimientos de intercambio de información de todo mundo. O sea, ahí está tratando de abarcar el SAT de todos los renglones, en todos los niveles de la información. Y pues bueno, le permite de manera electrónica que sea remota, ¿sí? Y pues bueno, imagínense, reduce las cargas administrativas, sí, pero las cargas administrativas de lo que son los costos de las revisiones, imagínense ellos, ya en lugar de estar mandando a visitadores, ya lo hace todo por computadora, ¿sí? Por medio de programas que manipulan, bueno, no manipulan, gestionan bases de datos, es la palabra correcta, no es manipular, es gestionar, ¿sí? Bases de datos y ahí hacen maravillas los señores. Pero adicionalmente están agregando otro factor, que es la contabilidad electrónica.
Entonces, prácticamente debe de cuadrar el cuadrado por sus 4 lados. Y hago redundancia en este sentido porque sí, luego es un problema que las empresas están haciendo ciertas operaciones porque consideran pues que les conviene o que es una oportunidad de negocio, etcétera, etcétera. Y está bien, digo, para eso son los empresarios, digo, para hacer ¿cómo se llama? Los negocios. Pero desgraciadamente por desconocer cómo maneja la información el SAT, ¿sí? Le avientan la bolita al contador. Digo, no es que me quiera lavar las manos, no se trata de eso, sino que al contador le dificultan en ocasiones ese manejo de información para efectos de que se elaboren las declaraciones y que se haga la contabilidad electrónica para efectos de el envío al SAT. Pero pues bueno, vamos a ver entonces cuál es el contenido de la información. El contenido de la información, ¿sí? Entrando ya en materia, ¿sí? Nada más para que se den ustedes una idea, ¿sí? ¿Cuántas, cómo se llama? Agentes aduanales, 52,000 productos y servicios. Ahí entran desde un tornillo, un ladrillo, una varilla. Híjole, entra cantidad imagínense 52,000 productos y servicios que tiene clasificado el SAT. ¿En dónde lo tiene clasificado? Bueno, pues por medio de catálogos. ¿Sí? Hay un anexo, es el anexo 20, ¿sí? Del SAT, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, y con cada uno de estos renglones, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una factura, tenemos que ir escogiendo de cada uno de estos renglones, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para hacer la factura? Por ejemplo, aduana. No, pues no tenemos aduana, pues no marcamos nada. Productos y servicios. Buscamos lo que es el ladrillo, ¿sí? Lo que son las, ¿cómo se llama? Las unidades, ¿sí? La medida. También igual si son litros, mililitros, kilos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Códigos postales, 95,000 códigos postales. La forma de pago, método de pago, tipo de relación. El tipo de relación es respecto al CFDI, la factura. El tipo de CFDI, en fin, todos estos datos tenemos que ir nosotros escogiendo de cada renglón, ¿sí? Un solo dato, ¿sí? Digo, a menos que sea, por ejemplo, nos vamos aquí a una tienda muy grande de compra-venta de artículos, materiales, ferretería, etcétera, etcétera, que está aquí en la avenida Lázaro Cárdenas. No quiero decir su nombre porque si no va a venir Home Depot y me va a cobrar, pero pues bueno, imagínense cuando ustedes van y compran material, ¿sí? Puede hacer una factura, digo, no va a ser de 52,000 productos, pero pues va un constructor, lleva su camioneta y puede incluir ahí 10 artículos, ¿sí? Así es que no necesariamente tiene que ser uno por uno, factura por factura, no, puede ser un montón de productos. Entonces, todos estos datos que están en la factura, ¿sí? Se van directamente al SAT para que el SAT le ponga el sello, ¿sí? Es lo que le llamamos timbrado y nos los envíe al correo, ¿sí? Ok, entonces este es el contenido de la información. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Pues lo que son las declaraciones. En las declaraciones de impuestos, si ustedes se dan cuenta renglón por renglón, prácticamente ahí nosotros tenemos que hacer la suma de los ingresos y ponerlo ahí el importe que obtuvimos en el mes o en el año. Igual con los gastos, ¿sí? En el mes o en el año. También tenemos que registrar ahí lo que son las inversiones, lo que es la compra de activo fijo, ¿sí? Y pues bueno, ahí, aunque no está el cálculo ahí del impuesto, ¿sí? Pero
ahí es en donde nosotros tenemos que registrar cuál es el impuesto que debemos de pagar. Pero aquí lo importante son los primeros renglones, lo que son los ingresos que tiene que ver con el timbrado y lo que son los egresos que también tiene que ver con el timbrado, ¿sí? Así es que esto es en cuanto a la determinación del ISR, ¿sí? Pero no nada más aquí, sino también vemos el siguiente, el impuesto al valor agregado. Aquí, de la misma manera, así como en el ISR hay determinados renglones que hay que estar llenando de la suma de las operaciones, también con respecto a el IVA, ¿sí? Porque son dos impuestos totalmente distintos, pero deben de cuadrar. Eso es lo importante, ¿sí? No quiero entrar cómo declaran las personas morales su impuesto sobre la renta o cómo declaran su impuesto las personas físicas. No quiero entrar en ese detalle, pero al final tiene que ser igual que lo que está en el portal del SAT. Es por eso una de las cosas que yo normalmente recomiendo, antes de que se vaya a hacer la declaración de impuestos, ¿sí? Por favor, hagan la conciliación con el portal del SAT para ver qué tantas facturas ustedes han expedido, qué tantas facturas sus proveedores les han expedido a ustedes y hacer la conciliación con sus registros, con lo que van a hacer de declaración, con lo que van a hacer de contabilidad electrónica, ¿sí? Y hay quien me ha dicho, oiga, contador, pero eso, si nosotros contratamos un sistema de facturación, ahí está. Nosotros simplemente con que emitamos una relación de lo que es las facturas que hemos emitido, pues está en el SAT. Sí, efectivamente, es cierto. Pero luego hay ocasiones que quien está operando ese sistema y por cuestiones de conexión que no están conectadas por cuestiones de la luz, el internet o que los servidores del SAT están mal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya terminamos la factura, le damos clic para enviarlo al SAT y nos lo timbre. En ese inter, si se dan cuenta, pasan unos segundos o fracción de segundos. En ese inter se puede caer el sistema. No sé dónde he oído eso de que se cae el sistema, pero bueno, se cae el sistema, ¿sí? Entonces, quien está operando el programa de facturación, ¿sí? Ve que no lo timbró, ¿sí? Y le vuelve a dar clic, pero el SAT lo registra como dos timbrazos. Entonces hay duplicidad y todo eso hay que estar revisando. Lo pongo como ejemplo, ¿sí? Porque ya ha pasado y es normal que pase, es natural por las cuestiones de conexión con internet, ¿sí? Así es que yo le recomiendo, por favor, ya que le hayan, ¿cómo se llama? Enviado toda la información a su contador, ¿sí? Por favor, verifiquen, ¿sí? Que todo lo que le están enviando esté conciliado con el portal del SAT. Y pídanle a su contador, aun y cuando ustedes ya lo hayan conciliado, pídanle a su contador que también él haga la conciliación, ¿sí? Más vale que zozobre y no que fafalte, ¿sí? Y pues bueno, ya tranquilamente se puede estar presentando la declaración. ¿Qué otra cosa con respecto a el contenido de la información? Pues bueno, como ya habíamos comentado hace un momento, en la contabilidad electrónica, sí, inclusive ahí les estoy marcando cuándo fue publicado, sí. ¿Qué es la contabilidad en medios electrónicos? Lo que conocemos nosotros comúnmente como contabilidad electrónica. Y si se dan cuenta, todo lo que hay que estar haciendo, ¿sí? Es el catálogo de cuentas, la balanza, las pólizas, los auxiliares, catálogos de moneda, de bancos, de método, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí también hay que tener cuidado cuando se está haciendo la contabilidad electrónica y
cuando se está enviando, ¿sí? De eso, pues bueno, ya es cuestión del contador, hay sus métodos, el mismo portal del SAT tiene sus propios, vamos a llamarle validadores, bueno, así se llaman, validadores, ¿sí? En los que si está bien toda esta información, la valida, ¿sí? Y es que entonces ya nosotros podemos subir al portal del SAT esa contabilidad electrónica. Y hay que hacerlo mes con mes, ¿sí? Bueno, ok. Esto es del contenido de la información. Y nada más dense cuenta de toda la información que hemos manejado, la cantidad de cosas que maneja el SAT y no tiene un ejército de personas. Lo que tiene es un montón de sistemas, ¿sí?, de cómputo para manejar y gestionar toda esta información, ¿sí? Digo, si me permiten el ejemplo, es algo así más o menos como que ustedes están manejando su programa de diseño y creo que también tengo entendido que por ahí hay un programa en donde gestionan ustedes cuando van a hacer una licitación, ¿sí?, las bases, todo lo que tienen que hacer de cálculos, etcétera, 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 precios unitarios, mano de obra, materiales, etcétera, etcétera. Hay en el mercado hay unos programas que se dedican a eso especializados. Imagínense ustedes, ¿sí?, que tienen un solo programa, una sola persona, pero van a entrar en licitación, claro, en distintas fechas, van a entrar en licitación a 3, 4, 5 concursos de 4 o 5 dependencias distintas, ¿sí? Lo puede manejar una sola persona con un solo programa, ¿sí? Y como son fechas distintas, puede estar gestionando esta persona toda esa información. Ahora imagínense el SAT, ¿sí? Pues el SAT, digo, no va a ser programas de diseño o programas para gestionar lo de los concursos, no, lo que hace el SAT es precisamente con toda esta información, ¿sí?, es de que gestiona, repito, gestiona toda esa información y ya no necesita un ejército de personas, lo hace con pocas personas. Y es por eso también, ya entrando a cuestiones políticas, ha habido recortes de personal en el SAT, ¿sí? Ok. Bueno, seguimos, ¿sí? La gestión de la información. Ok, aquí vamos a ver cómo es que gestiona, cómo es que manipula esa información el SAT. Y antes de entrar, como siempre, ¿alguna pregunta? Jorge, ¿alguien está alzando la mano? Aún no, contador. Tales, Se reservan para el final, yo creo. pues bueno, o estoy explicando muy bien, o no sé qué pasa, pero pues bueno, seguimos adelante. ¿Cómo gestiona la información el SAT? Sí, bueno, veamos. Pues bueno, todo esto, sí, básicamente lo gestiona por medio de lo que nosotros conocemos como CFDI, sí. Nosotros anteriormente lo conocíamos como factura, ahora lo manejan como comprobante fiscal digital, pero ese comprobante fiscal digital se utiliza para muchos papeles, ¿sí? Para el pago, como ya vimos hace un momento, para el pago de impuestos, pago del SUA, pago de ¿cómo se llama?, de la tenencia vehicular, impuestos estatales, cuando compramos, cuando vendemos, o sea, ese comprobante fiscal digital prácticamente yo le llamaría como que es genérico para todo tipo de operación que tenga que ver con dinero. ¿Sí? Ok. Y pues bueno, sí, por medio de las bases de datos y de toda la información que se hace llegar de las dependencias, de las distintas dependencias, tanto de gobierno estatal como de gobierno federal. Con eso es que trabaja el SAT, ¿sí? Bueno, ok, ahora vamos a entrar a detalle, como ya estamos en la gestión de la información, bueno, ¿qué es lo que hace el SAT? Pues bueno, si se dan cuenta ustedes, si en alguna ocasión han visto un CFDI, normalmente está compuesto de 2 archivos, ¿sí? Esos 2 archivos es
lo que conocemos como el PDF y el XML. De esos dos archivos electrónicos se compone el comprobante fiscal digital. Pero el PDF, digamos, es una representación impresa del XML. A lo que le importa el SAT es el XML. Y podemos ver aquí cuáles son los, ¿cómo se llama? Ups, perdón. Podemos ver aquí cuáles son los datos, lo que ya habíamos visto hace un momento, ¿sí? De lo que se compone con el anexo 20 ¿cómo se llama? Del SAT, ¿sí? Que está publicado. En ese anexo 20 vimos que hay un montón de información, lo que es el agente aduanal, los productos y servicios, la moneda, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, ¿sí? Estamos viendo lo que es la descripción del producto, ¿sí? En lo que es el concepto, la clave unidad del producto, la cantidad, sí, perdón, aquí está la clave del producto o servicio, ¿sí? Ahí está, y si se dan cuenta, todos estos, ¿cómo se llama? Digamos, todos estos renglones, ¿sí? Todos estos renglones, para efectos de informática, ¿sí? Para efectos de informática, son renglones de programación, ¿sí? Si estos renglones de programación se meten a una computadora, ¿sí? Ahora imagínense cómo puede buscar el SAT por medio del RFC, ¿sí? Que también el RFC está ahí 1, 2, 3, 4, 5, está en el sexto renglón, el RFC de quien lo expide, pero, o sea, del emisor, pero también está el RFC del receptor. Entonces, ustedes pueden ser emisores de un CFDI. Esto es, cuando le expiden a su cliente una factura. Pero también pueden ser receptores, ¿sí? Los receptores son los que reciben ese CFDI y es por motivo de compra de algún producto X. Entonces, imagínense la cantidad de datos, todos esos datos que habíamos visto, ¿sí? Aquí están colocados, ¿sí? La tasa, el impuesto, si es impuesto trasladado, si es impuesto retenido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está toda la información que un programa de cómputo, esto lo puede gestionar muy fácilmente. Y precisamente como lo hizo el SAT, ¿sí? Como lo hizo el SAT, pues el SAT es el que ya tiene el programa precisamente para gestionar todo este tipo de información, ¿sí? Ok. Y ya con todo eso, ¿sí? ¿Qué le permite al SAT? Bueno, nada más para que ustedes vean, ¿sí? La cantidad de información que trabaja el SAT, nada más por curiosidad, métanse a ese portal, ¿sí? A ese link, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene ese portal, ese link? ¿Sí? Bueno, lo que contiene es lo que el SAT llama datos abiertos. ¿Y cuáles son los datos abiertos? Pues nada más para que vean aquí, renglón por renglón, todas las, ¿cómo se llama? Todas los conceptos en los que agrupa el SAT, ¿sí? El padrón de contribuyentes, las declaraciones de pago, todas las facturas, las devoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con los datos, repito, con los datos de ¿cómo se llama? Del timbrado de ese CFDI. Todo eso obtiene, claro, en ninguno de estos que se llama datos abiertos, en ninguno hay ningún nombre de ningún contribuyente, ¿sí? Pero esto es nada más para que tengan ustedes una idea de la cantidad de información que puede estar manejando el SAT, nada más con el CFDI, nada más, no necesita más el SAT, ¿sí? Ok, de acuerdo, entonces seguimos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Jorge, ¿nadie ha levantado la mano? Aún no, contador. Sales, ok. Entonces ya entramos a lo que son las revisiones del SAT.
¿cómo hace las revisiones del SAT? Con todo este contenido de información y cómo la gestiona, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace las revisiones del SAT? Pues bueno, desde mi punto de vista, es muy fácil esas revisiones del SAT. ¿Y cómo le hace el SAT? Pues bueno, el SAT simplemente ya tiene procesos de fiscalización con filtros. Ellos hacen filtros, puros filtros, bases de datos. Es algo así más o menos como cuando ustedes, si conocen ¿cómo se llama? El programa el de Excel, ¿sí? Maneja filtros, ¿sí? Esos filtros son los que permiten al SAT estar ubicando, ¿sí? Determinada operación o determinado contribuyente o determinado producto o determinado agente aduanal o determinado, o sea, lo que quiera, mediante filtros, el SAT puede estar, ¿sí? Haciendo las revisiones, ¿sí? Y pues bueno, esto le permite al SAT precisamente que esas revisiones que hace, digamos, son más exactas, como aquí lo estoy comentando, son más asertivos. Y pues bueno, pues esto, gestionar información por medio de una computadora, pues uno les permite, ¿sí? Abarcar un mayor universo de contribuyentes, ¿sí? Ok, le seguimos. Aquí está cómo le hace, ¿sí? Las fuentes de información del SAT, ¿sí? Todo lo que ¿cómo se llama? Todo lo que recibe de todos los lugares que recibe y, pues, el detalle de lo que recibe, simplemente hace confrontas de información, ¿sí? Confrontas de información. ¿Con qué? Con las declaraciones y pagos, para ver si efectivamente están bien elaborados, ¿sí? Así como ¿cómo se llama? En el programa de las declaraciones mensuales, ¿sí? El SAT, en ese programa de la declaración mensual, va haciendo el cálculo automático, ¿sí? De cuánto es lo que se tiene que pagar. O inclusive en la declaración anual, va haciendo el cálculo conforme nosotros vamos rellenando los espacios. Por ejemplo, si le ponemos nada más los ingresos, ¿sí? El programa, ¿sí? Calcula, como no hemos llenado las deducciones, calcula el impuesto sobre la diferencia ingresos menos gastos cero, da la base de cálculo y sobre eso calcula el impuesto. Pero conforme vamos llenando la declaración, se va modificando ese cálculo. Al final, ya cuando llenamos ¿cómo se llama? Todos los renglones de ingresos, todos los renglones de gastos, al final nos da el importe a pagar, ¿sí? Les doy el ejemplo, ¿sí? Les doy el ejemplo de cómo es un llenado de declaración, porque de la misma manera, el SAT, de manera automática, ¿sí? Va haciendo con los CFDI expedidos, facturas de ingreso, menos los CFDI recibidos, facturas de compras y gastos, el SAT ya tiene un más o menos de cuánto es lo que tiene que pagar cada contribuyente mes con mes. ¿Y por qué digo más o menos? Bueno, pues porque ustedes saben, ¿sí? De que no necesariamente cuando se expide un CFDI, no necesariamente lo tiene que cobrar ese mismo mes digamos, el constructor, el contribuyente, ¿sí? Ahí es en donde entran otro tipo de declaraciones, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, no necesariamente son declaraciones. Ahí entra la información de los bancos, ¿sí? Ahí es en donde yo también recomiendo que se haga la conciliación entre lo que nosotros tenemos como cobrado y lo que está en el banco, lo que le llamamos las conciliaciones bancarias, ¿sí? Hacer las conciliaciones bancarias, ¿sí? Para efectos, por ejemplo, de hacer la declaración del IVA, nos va a ayudar un montón para efectos de no tener problemas con el SAT, porque como ya vimos, el SAT obtiene la información del sistema financiero por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, lo que hace el SAT es confrontas, ¿sí? O lo que llamamos los contadores conciliaciones,
¿Sí? Ok, ahora, ¿a qué se enfrenta, digamos, un contribuyente, ¿sí? Cuando hace algo mal? Ups, pues bueno, y aquí les estoy manejando, y digo, pueden haber más situaciones, pero por ejemplo, omisión de pagos. Cuando el SAT nos acusa, omitiste pagos. ¿Y cómo se da cuenta el SAT de que omitimos pagos? Ah, pues bueno, simplemente porque expedimos CFDI, ¿sí? Pero hacemos la declaración en ceros, ¿sí? Ah, chirrión, no, pues sí, aquí estoy omitiendo un pago, ¿sí? Expide el CFDI, está en el portal, en la base de datos, pero lo declaramos en ceros, ¿sí? Ahora, en esto estoy hablando de un impuesto que es del IVA. No quiero entrar en detalles cómo pagan, como dije hace un momento, cómo pagan los impuestos, el impuesto sobre la renta a las personas físicas o las personas morales, pero esta es una manera, por ejemplo, en el caso de IVA, esta es una manera de cómo se da cuenta el SAT si estás bien o estás mal. Ingresos omitidos, ¿sí? ¿Sabes qué? Estás expidiendo CFDI, pero no los declaras todos. Ah, chiro, pues ¿qué pasó ahí? También igual por medio de sistemas de cómputo de programas de confronta, ellos le llaman confronta, mediante programas de confronta, ellos pueden estar viendo, ¿sí? Quién está declarando todo o quién está omitiendo declarar CFDI, ¿sí? O también la otra, lo que es la determinación incorrecta. Esto es, nosotros aplicamos una tasa de IVA o la tabla del ISR de manera indebida. Nos equivocamos, no era ese el renglón. El SAT puede detectarlo fácilmente, ¿sí? ¿Qué otro detalle? Ah, pues bueno, pues también lo que son las diferencias en inventarios. Hijo de la vida. Hasta suspiro. ¿Por qué? Bueno, diferencias en inventarios. Resulta que vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Habíamos comentado de la expedición de CFDIs cuando nosotros recibimos, o sea, gastamos, compramos, recibimos un producto, ¿sí? Y ese producto está clasificado con determinado número de producto, ¿sí? Me voy a permitir regresarme al XML, si me lo permiten, para que vean ustedes a qué es a lo que me refiero. Me refiero a este renglón. Clave o producto del servicio. En este caso es el 10191509. Está en la pantalla al lado derecho, casi a la mitad de la pantalla. Está la clave de producto o servicio 10191509. ¿Sí? Ok. Ese producto resulta que, me regreso a donde estábamos, aquí estábamos, ¿sí? Resulta que ese producto nosotros lo tenemos con el proveedor nos lo envió con determinado número, clave de producto, pero nosotros lo vendemos con otra clave de producto. Aguas con eso, ¿sí? Por favor, deben de tener cuidado que lo que están comprando es exactamente lo que están vendiendo, ¿sí? Y ahorita me voy a meter a lo que son los constructores. Oiga, contador, porque ya me lo han preguntado, oiga, contador, ¿cómo es posible que si nosotros compramos ladrillos, ¿sí? Nosotros tenemos un determinado, una determinada clave de producto que son ladrillos, ¿sí? Ok, pero de esos ladrillos, resulta que nosotros facturamos estimación número 2 o segunda estimación de la obra según contrato número tal, de tal por cual, ubicado en toda esa letanía que le ponen a las facturas, que la dependencia de gobierno les pide a ustedes, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Quiero terminar lo que son las diferencias de inventarios, ¿sí? ¿Qué otro detalle? Ah, pues bueno,
resulta que reciben un producto, pero nunca lo venden. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? O sea, estás compre y compre y compre, pero nunca facturas. O sea, ¿cómo? O sea, no es posible, ¿sí? Y eso lo han llegado a pasar. Digo, perdón, eso lo llegan a hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que están compre y compre y compre producto, ¿sí? Y por el proveedor que tienen, el proveedor tiene que facturar a un nombre X con un RFC X, ¿sí? Pero ustedes, pues bueno, por el descuento que tienen, por el plazo que tienen de pago, etcétera, etcétera, ustedes permiten esa situación. Pero resulta que nunca lo venden, y no es que no lo vendan, lo que pasa es de que nunca expiden el CFDI cuando venden el producto. Ahí es en donde se da cuenta el SAT, con esas diferencias de inventario, ¿sí? ¿De qué otro, cómo se llama? ¿De qué otras diferencias? Cuando no reciben producto, pero están vende y vende y vende y vende. Oye, no, espérate, pues ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo es que no recibes producto, pero estás vendiendo productos? ¿Sí? Esto también ya me ha tocado, ¿sí? Cuando obtienen, ¿sí? Productos, ¿sí? Por ejemplo, en una tienda, ¿sí? Luego es común en las tiendas, ¿sí? Que consiguen los productos súper baratos a muy buen precio, pero le dice el proveedor, ¿sabes qué? O en este caso el distribuidor, ¿sabes qué? Me tienes que pagar de contado, ¿sí? Y no te voy a expedir factura. Pues es qué muy buen ofertón, ¿sí? Uf, estoy comprando, digamos, el higo a 10 pesos, pero lo estoy vendiendo a 40 pesos, ¿sí? Pero cuando lo vendo, ¿sí? Ahí es, ¿cómo se llama? Como es una obligación por parte del expendedor, ¿sí? O sea, digamos, el minoritario, estar expidiendo la factura, ahí es también donde se da cuenta el SAT, ¿sí? Oye, espérate, ¿cómo es que haces ese detalle de que no estás recibiendo un producto, pero vendes el producto, ¿sí? Bueno, ok. ¿Qué otras diferencias en inventarios? Pues bueno, se omiten se omite el control de inventarios. Y aquí es en donde ya voy a empezar a meter a lo de los constructores, ¿sí? Resulta que con los constructores, ¿sí? Deben de llevar, y eso está establecido en el Código Fiscal de la Federación, deben de llevar, ¿sí? Un control por cada, digamos, por cada sucursal, ¿sí? O por cada construcción, ¿sí? ¿Cómo se llama? El Código Fiscal de la Federación lo maneja por unidades, ¿sí? O sea, una unidad es una sucursal o una unidad es una obra. Pues ahí es en donde hay que llevar el control de inventarios. ¿Y por qué es necesario llevar el control de inventarios? Pues bueno, primero porque es una obligación fiscal. Está en el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Pero también, ¿sí? Para efectos del timbrado, ¿sí? Para efectos del timbrado, hay constructores que me han dicho precisamente esta situación. Oiga, contador, pero si yo compro ladrillos y vendo estimaciones, porque así están los CFDIs, el CFDI está como ladrillo de compra, pero el CFDI de venta está como una estimación. Bueno, les recuerdo que las estimaciones no van solas, ¿sí? Les recuerdo que ustedes tienen que estar enviando, cargando información por medio de su firma electrónica, ¿sí? O tienen que estar enviando junto con su CFDI que dice, ¿cómo se llama? Segunda estimación, tienen que estar enviando un paquete de información de lo que es esa obra en ese lugar, en ese periodo que corresponde a esa estimación, ¿sí? Por lo tanto, esto nos lleva a que esa información, ¿sí? Bien que mal, ¿sí? Está en la dependencia, ¿sí? O sea, en la dependencia de gobierno, pues en la oficina,
Sí, es lo que quiero decir. Y al rato, con esto que el SAT está, digo, no es que los quiera yo espantar, pero si el SAT está abarcando más y más y más fuentes de información, yo les recomiendo que se vayan acostumbrando a que vayan guiándose, ¿sí? Que tengan como base de guía lo que es la misma licitación, ¿sí? En la misma licitación, simple y sencillamente, se va dividiendo por estimaciones, ¿sí? Y al final, se supone que todo debe de cuadrar, ¿sí? Porque también la dependencia, independientemente de haya sido como haya sido la asignación de la obra, de todos modos, la dependencia tiene que, porque está fiscalizada, tiene que estarles pidiendo a ustedes precisamente toda esa información a detalle, ¿sí? Entonces, si la están entregando de alguna manera, ya sea que la capturan en el portal de la dependencia o la entregan, ¿sí? En ¿cómo se llama? En físico, inclusive hasta en disco, ¿sí? La entregan a la dependencia. Yo les recomiendo que por favor se vayan acostumbrando a que hagan la conciliación entre todo lo que van, ¿sí? Haciendo de estimaciones de que están facturando, ¿sí? Lo vayan ustedes, ¿sí? Conciliando con sus facturas ¿cómo se llama? De compra. Por favor, no dejen de hacer esas conciliaciones. Es lo que les recomiendo, ¿sí? Y aquí sí me detengo y les pregunto de manera específica si tienen alguna duda, porque abordé un tema que es hasta cierto punto complejo, ¿sí? Precisamente para las constructoras, y me quiero detener. Jorge, ¿hay alguien que tenga alguna duda? No, contador, hasta ahorita no. No, entonces, pues bueno, pues nos seguimos, no hay ningún problema. ¿Qué otro detalle también nos encontramos con respecto ¿cómo se llama? A las revisiones del SAT? Pues bueno, precisamente el cálculo de las retenciones. ¿Cuáles retenciones? Ojo con esto, ¿sí? ¿Cuáles retenciones son las que ¿cómo se llama? Por las que se puede detectar alguna diferencia? No nada más es, como ya vimos hace un momento, no nada más es de que apliquemos de manera incorrecta, ¿sí? La tabla del impuesto sobre la renta o inclusive la misma tasa del impuesto sobre la renta. No, inclusive también cuando aplicamos el IVA. Les recuerdo que para este año se reformó la ley del IVA, ¿sí? Y en la ley del IVA resulta que hay ciertas contrataciones de ciertos servicios en los que el proveedor trae personal, ¿sí? Y les otorga, les ofrece a ustedes ese servicio, y es en donde muchas veces nos preguntamos, ¿debemos o no debemos retener el famoso IVA por las cuestiones ¿cómo se llama? De lo que es el outsourcing, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Resulta que yo siempre pongo ¿cómo se llama? El ejemplo del aluminio, ¿sí? ¿Cómo le llaman? ¿Aluminero? Ese, el que nos coloca las ventanas de aluminio, ¿sí? Nosotros lo contratamos, ¿sí? Y nos trae ya la ventana una vez que hizo las medidas, nos trae la ventana ya nada más para efectos de la colocación, ¿sí? Pero resulta que el señor, el del aluminio, no viene solo. Viene con una o dos personas que le ayudan a cargar la ventana, a colocar la ventana, ¿sí? Ya para que quede puesta y lista. Pero esos dos empleados que trajo el del aluminio, cuando nos factura el del aluminio, la pregunta es, ¿nos debe o no nos debe de expedir esa factura con retención o sin retención de IVA? ¿Sí? El otro ejemplo también que les pongo, no sé, se me ocurre lo que son el cemento, ¿sí?
Nosotros contratamos, creo que aquí se contratan por toneladas. ¿Cómo se llama? Los camiones esos que traen se me fue el nombre, iba a decir de volteo, pero no, son esos camiones que ya traen premezclada ¿cómo se llama? El cemento, ¿sí? Y ya nada más van y rellenan un hoyo. Digo, discúlpenme mi terminología, les recuerdo que soy contador, no soy constructor, ¿sí? Pero viene el señor, el del camión, ya con el cemento premezclado y lo llena, ¿sí? Pero resulta que la empresa que contratamos para efectos de que nos traiga el cemento premezclado, resulta que manda un chofer con el que traslada el camión y un ayudante con el que el que le ayuda a estar bajando, digo, ¿cómo se llaman? Los embudos estos, los fierros o el tubo para echar el cemento. Entonces, ese camión trae a 2 personas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿debe o no debe de expedir esa empresa que nos está vendiendo el cemento premezclado, debe o no debe de tener retención de IVA? Y así como esos 2 ejemplos que les acabo de poner, un montón de ejemplos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es entonces ¿cómo se llama? Lo que ustedes deben de hacer? Pues bueno, yo primero que nada les recomiendo, fíjense por favor qué es lo que les está facturando, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del aluminio, normalmente el del aluminio factura, ¿cómo se llama? Aluminio y colocación. Entonces ya no nada más es el aluminio, también es la colocación. Ahí debe de dividir el del aluminio, debe de dividir en 2 conceptos esa factura. Por un lado, lo que nos está costando a nosotros el aluminio. Y por otro lado, lo que nos está costando a nosotros la colocación. Y es ahí en esa colocación, en ese renglón de servicio, en donde debe de venir lo que es la retención del IVA. Sí se debe de retener el impuesto. Me voy al caso del cemento. ¿Sí? Aquí en el caso del cemento, ¿qué es lo que factura ¿cómo se llama? El que nos vende el cemento premezclado? Pues normalmente nos vende cemento premezclado, punto, sin mayor, ¿cómo se llama? Sin mayor explicación más que cemento premezclado. Pues bueno, pues ahí no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprando cemento premezclado sin ninguna otra explicación más que nada. Ahí, desde mi punto de vista, no debe de incluir la retención. ¿De acuerdo? Aquí también, como acabo de tocar un punto delicado y que pudiera haber dudas, quisiera detenerme. Jorge, ¿hay alguien que está dudoso? Yo tengo una pregunta. Sí, cedo la palabra aquí al contador. Sí. Hola, contador Ulises, buenos días. Buenos días. De suministro y colocación, me queda claro que la parte del suministro no lleva la retención y la colocación sí. Pero ¿cómo se estructura la factura? Como ya vimos hace un momento, ¿sí? La factura, por ejemplo, cuando vamos a lo pongo nada más como ejemplo, cuando vamos a esta empresa que está aquí en Lázaro Cárdenas, que vende un montón de productos, ferretería, materiales, etcétera, etcétera, nosotros cuando vamos normalmente no compramos un solo producto, compramos ahí, por ejemplo, 10 productos, ¿sí? Me voy a tu pregunta. En la pregunta, sí, digo, perdón, en la factura deben de incluir 2 conceptos. Uno que es producto y otro que es servicio. El producto, que es el aluminio, ese no lleva retención. Pero el servicio, que es el de la colocación, ese sí lleva retención. ¿Ok?
¿Quedó claro? ¿O ahondamos? Sí me queda claro esa parte, pero me refiero a la estructura de la factura. Es la que no alcanzo a discernir cómo integrarlo, pues. Bueno, cuando se está haciendo la factura, ¿sí? Ahí lleva lo que son las retenciones, ¿sí? Como por ejemplo, te pongo otro ejemplo ya de lo que es la estructura. Cuando nosotros hacemos el timbrado de la nómina, ¿sí? Y me voy a referir única y exclusivamente a lo que es la retención. Cuando nosotros hacemos un timbrado de los recibos de nómina, ahí vienen los conceptos de lo que se le está pagando al trabajador, pero también vienen los conceptos de retención, ¿sí? Ahí es a lo que me refiero, ¿sí? Yo que te estoy entendiendo con respecto a tu palabra estructura. O te pongo otro ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros como contadores le expedimos el recibo de honorarios a nuestros clientes, dependiendo si el cliente es persona física o persona moral, pero en el caso de persona moral, tienen la obligación de que a nuestros honorarios nos tienen que retener, ¿sí? Entonces, si tú has tenido la oportunidad de ver, de observar en dónde está, ¿cómo se llama? Esa retención, me voy a regresar, si me lo permiten, me voy a regresar a lo que es el, ¿cómo se llama? ¿Perdón? ¿No? Bueno, me voy a regresar a lo que es el CFDI, lo que tiene el, ¿cómo se llama? El CFDI, ¿sí? Por ahí está, a ver, buscamos lo que son los trasladados, impuestos, conceptos, trasladados, ¿dónde está lo de la retención, valor? Por ahí debe de estar lo que es lo de la retención, ¿sí? Un renglón de las retenciones. No lo encuentro ahorita así de bote pronto, ¿sí? Será por el tipo de factura que no está, ¿sí? Pero aquí, perdón, ¿sí? Entonces, si nos referimos a la estructura, en el programa de cómputo que se tiene para efectos de hacer la facturación, ¿sí? Ahí es en donde se debe de incluir, por ejemplo, 1,000 pesos de aluminio, 500 pesos de servicio, y a esos 500 pesos es lo que hay que retenerle, ¿sí? Sumados 1,000 más 500 nos da 1,500, a eso le sumamos el IVA, ¿sí? Que es el 16%, menos la retención, nos da el neto a pagar, ¿sí? ¿Eso es a lo que te refieres con respecto a estructura? Eso era mi pregunta. Sí. ¿Sí? Gracias. Ok, sí, no hay cuidado. ¿Sí? La contadora Patricia Díaz también pide la palabra. Sí, adelante. Adelante. Es que creo que no activó su micrófono. El micrófono. Listo, contador. Disculpe, solamente es con la pregunta de... ¿Sí me escucha? Sí, adelante, adelante. Permíteme. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Sí. Mire, con una pregunta. En el caso de la retención, cuando es una persona de régimen de incorporación fiscal, aún así tiene la obligación de hacer las retenciones, ya que se supone que solamente no tiene los servicios profesionales. Sí, de acuerdo. Ok. ¿Sí me escuchó? Sí, claro. En el caso de RIF, ¿sí? De régimen de incorporación fiscal. ¿Qué sucede si un régimen de incorporación fiscal... ¿Sí me escucharon? Sí. Estoy tratando de repetir la pregunta, ¿sí? Y trato de repetir la pregunta con la intención precisamente a ver si entendí de manera correcta
la pregunta, ¿sí? Entonces, lo repito. La pregunta es si un régimen de incorporación fiscal, al estarnos nosotros expidiendo su factura, por ejemplo, uno del aluminio, ¿tiene o no tiene la obligación de retener? Esa fue tu pregunta. ¿Sí? Vale. Creo que dijo que sí. Ok. Ahí, desde mi punto de vista, considero que sí se debe de estar reteniendo el IVA. ¿Por qué? Porque reúne las condiciones para efectos de la retención. Ya que si leemos la ley del IVA, la ley del IVA no está separado por régimen de contribuyente. Esto es régimen general de ley o honorarios o actividad empresarial, sueldo. No, la ley del IVA sí no establece esas divisiones. Por lo tanto, sí, desde mi punto de vista, considero que aún así, estando en ese régimen de impuestos sobre la renta, sí tiene la obligación de que se expida el CFDI con la retención. La respuesta es sí. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento creo que ya no. ¿Sí? Jorge, Adelante. Conta, Sí, ¿qué tal? esto fue cotejado con el SAT, es decir, ahí te va. Si yo al aluminiero le contrato todo el servicio, suministro y colocación de aluminio, él no está poniendo bajo mis órdenes, es personal. Él está partiendo de ofrecerme un servicio integral. Entonces, esto de alguna forma sigue generando confusión porque es cierto, pudiéramos dejarlo en el suministro una parte y a lo mejor nos facturaría, esa sería una factura y por el servicio otra. Al hacerlo de forma integral, yo me he topado con los alumineros que dicen, no, es que yo ya lo consulté con el SAT y yo no estoy poniendo mi personal a tus órdenes, sino que yo lo traigo bajo mis órdenes y yo te estoy prestando todo el servicio. Por eso te digo que sí ya se cotejó contra el SAT porque sigue habiendo confusión. Y la otra, ya también me ha tocado trabajar con RIF, como decía la contadora, y pues sí le hemos hecho la retención. Digo, ¿qué puede ser peor? Es decir, que si lo haya yo retenido y me regañe la autoridad, o que no se lo haya retenido y que luego me lo quiera cobrar, pues prefiero que me regañe porque se lo retuve, ¿no? Pero sí esto sigue generando confusión, porque realmente muchos se defienden de nuestros electricistas, alumineros, tablarroqueros, que ellos ya lo cotejaron contra el SAT y dicen, no, es que yo te presto el servicio integral, aunque sea suministro y colocación, y no tienes por qué retenérmelo. Y se ha dado una disputa fuerte, y cuando dice, dame los elementos, ¿no? ¿Dónde está en la ley que dice que no me lo tienes que detener? Y como la ley sigue siendo todavía ambigua, porque no te especifica en qué momento sí, no me dice, si está bajo tus órdenes, si pone personal a tu disposición y tú le puedes dar órdenes, entonces sí. Dices, bueno, pues, por eso pregunto si ya se checó contra el SAT. Gracias, contador. Sí, no he cuidado. Mira, definitivamente cuando se hace una consulta, ¿sí? En el portal del SAT o al SAT escrito o de manera directa, ¿sí? No sé si por fortuna o por desgracia, son resoluciones, ¿sí? Que le resuelven el problema a quien planteó la pregunta, ¿sí? Es algo así más o menos como con el amparo. El amparo no es general, me refiero a la ley de amparo. El amparo es para quien lo solicita, ¿sí? Sucede lo mismo para los casos de las consultas, ¿sí? ¿A quién favorece la respuesta de la consulta? Favorece a la persona que está haciendo la consulta. En este caso, como tú lo planteas, permíteme hablarte de tú, acuérdate que soy muy igualado. ¿Sí? Resulta que es favorable para él. Sí, pero ¿qué sucede para el que tiene la obligación de retener? Hay una resolución favorable, o sea, ¿es aplicable esa resolución? ¿Es aplicable para quien tiene la obligación? Desde mi punto de vista, no. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo normalmente recomiendo? Ya lo acaban de escuchar. Yo normalmente recomiendo no se metan en problemas, no se metan en broncas. Si quieren realmente ayudar a la persona, pídanle que haga
dos renglones, el del producto y el del servicio. ¿Sí? Oye, es que nada más te estoy cobrando el producto. Bueno, pues entonces no le pongas la colocación, nada más ponme tantos metros o kilos o no sé cómo se vende el aluminio, pero no me estés ahí incluyendo el servicio, para efectos de que no haya lugar a dudas. Porque si hay una duda, por mínimo que sea, y no se tiene la resolución favorable para el obligado a retener, desde mi punto de vista, considero que sí va a haber una consecuencia de determinación de diferencias por parte del SAT. Sí, ahora, que se consulta o no se consulta, pues bueno, efectivamente, si nosotros vamos al portal del SAT, en lo que son, respecto a este renglón, las preguntas frecuentes, ¿sí? También hay mucha ambigüedad, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, pónganse de acuerdo con el del aluminio, díganle cuál es la obligación fiscal de ustedes, ¿sí? Cuáles son las consecuencias para ustedes y de alguna manera se tienen que poner de acuerdo. Gracias, Conta. Sí, no hay cuidado. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ok. Le seguimos, ¿sí? Me quedé en revisión de la información, la confronta. Ok, de acuerdo. No, ya estamos aquí. ¿Qué otras cosas también nos podemos encontrar? Pues bueno, nos podemos encontrar con que los, ¿cómo se llama? Las retenciones contra el entero. Esto es, hace un momento comenté respecto al timbrado de la nómina, ¿sí? Timbramos la nómina y ahí en la nómina dice, en el recibo de nómina dice cuánto le retuvimos al trabajador, pero resulta que no lo declaramos. Eso también es un problema. Los proveedores de riesgo. ¿Quiénes son los proveedores de riesgo? Los proveedores de riesgo son cuando nosotros compramos CFDIs. Yo les recomiendo que no anden comprando por comprar CFDIs. Por favor, quítense ya esa situación. Yo sé que aquí no hay ningún agremiado de la Cámara, nunca lo hizo, yo lo sé. Sin embargo, no está de más porque en otras latitudes, en otros estados, he tenido el conocimiento que sí lo hacen. Así es que no compren CFDIs, ¿sí? O las empresas fantasma. No le anden comprando a empresas fantasma. Y lo vimos en el sexenio, en el de, no, ¿qué? El de este señor que está en la cárcel, no quiero decir su apellido Duarte, pero él acostumbraba las famosas empresas fantasmas, ¿sí? ¿Qué otro detalle? ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Aquí en el chat te preguntan, a la hora de que facturo el producto, ¿qué uso de CFDI voy a poner? Ok. En ese sentido, lo que es el uso, es en el caso de la compra. Me imagino que sí, porque es a la hora que factura. No, entonces si factura, es en la venta. Perdón, sí, es cuando vende. Sí, entonces, bueno, se los voy a explicar tanto de la compra como de la venta, ¿sí? Si nosotros vamos a comprar, ¿sí? Un producto o un servicio, ¿sí? Normalmente viene ahí lo que es el uso del CFDI, ¿sí? Aunque hay ahí una regla miscelánea en que dice que se puede omitir ese dato, yo normalmente recomiendo que no lo omitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque al rato cuando quiten esa regla, nos vamos a quedar mal acostumbrados y no va a ser deducible. Por eso mejor, en la medida de sus posibilidades, si pueden respetar lo que dice el anexo, por favor, que hagan uso de ese registro que marca el CFDI. Entonces, en el caso de las compras o de los gastos, el uso, todo depende para qué lo vayan a usar. Por ejemplo, si es compra de maquinaria para activo fijo, el uso va a ser, pues, activo fijo, ¿sí? O maquinaria. Si va a ser, por ejemplo, un ladrillo porque van a hacer una casa,
¿sí? Ah, bueno, desde mi punto de vista es adquisición de mercancía. Pero si van a hacer ustedes ese mismo ladrillo, pero en lugar de que sea para la casa que van a construir, va a ser porque van a hacer ustedes un escalón de su oficina, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, es un gasto. Todo depende, y estamos hablando del mismo ladrillo, todo depende para qué van a usar ese CFDI. De la misma manera, ¿sí? Cuando ustedes venden, yo normalmente les recomiendo de que para el caso de uso, pónganse de acuerdo con su cliente, ¿sí? Oye, esto que me estás comprando, ¿cuál va a ser tu uso? No, pues mi uso va a ser X. Ah, bueno, esa X es la que ustedes tienen que colocar. Ahí no tanto, cuando es el cliente, no tanto tienen que estarse metiendo ustedes en los rollos existenciales de para qué lo voy a ocupar. Digo, perdón, para qué lo va a ocupar el cliente. Porque es el cliente el que se tiene que preocupar por su propio CFDI. ¿Sí? Así es que repito, para el caso de las compras, ustedes, dependiendo de cuál uso es el que van a usar, válgase la redundancia, es lo que le tienen que decir a su proveedor. Y para el caso del cliente, pónganse de acuerdo con su cliente. Y ahí hay un catálogo de usos, ¿sí? Nada más para, me voy a regresar, ¿sí? Nada más para que tengan una idea del uso. ¿Dónde está? Usos. Hay 22 usos de CFDI, ¿sí? Así es que ahí todo depende si lo van a comprar, díganle ustedes a su proveedor, o si lo van a vender, pídanle, pónganse de acuerdo con su, ¿cómo se llama? Con su cliente. Yo sé que no aterricé la pregunta, pero espero que haya servido. ¿O quedó alguna duda? Cero. Pues bueno, si es así, le seguimos. Entonces, esto es en el caso de lo que son las retenciones. Digo, perdón, los proveedores, CFDIs apócrifos, también igual, no se metan a estar comprando CFDIs, ¿sí? Que no saben ustedes ni de dónde viene. Por favor, no se metan a esos rollos existenciales. Contador Ulises, ¿nos escucha? Sí, adelante. Muy bien, hay una pregunta de Guana, dice aquí, si construyo escuelas para el gobierno del estado, ¿me debería de retener la dependencia de gobierno el 6% del IVA? ¿O si hago caminos o carreteras o sistemas de agua potable o drenaje? Ok, sí. Ahí yo les recomiendo que se vayan a lo que son las bases. Desde mi punto de vista, considero que todo depende de lo que se esté licitando, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si se está licitando la construcción, ¿sí? De un drenaje, ¿sí? Construcción de un drenaje o la colocación del drenaje, ¿sí? O sea, es que desgraciadamente tiene que ver lo que es el concepto de la licitación. Eso es por un lado, el concepto. Por el otro lado, tengo clientes que me han estado diciendo, ¿sabes qué, contador? Es que se supone y en teoría, tal cual está la redacción del IVA, ¿sí? Sí se debería de retener. Pero cuando se los planteo a la dependencia, no te aceptan la retención, la factura. Si quieres cobrar, hazla sin la retención, si quieres. Si no, hazle como puedas. Ups, ¿qué hacemos ahí? Pues bueno, desde mi punto de vista, considero que nosotros, como proveedores de gobierno, no tendríamos ningún problema. ¿Por qué? Porque ¿quién es el obligado a retener? El obligado a retener es el que nos paga. Y si no nos retiene, pues bueno, pues ya el SAT sabrá, conforme al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, lo que se le llama la responsabilidad solidaria.
si va o no va con la dependencia a cobrarle la retención. ¿Y por qué va con la dependencia a cobrarle la retención? Porque nosotros como constructores, al haber cobrado el 100% del 16% que trasladamos, nosotros tenemos la obligación de enterarlo al SAT. Punto. Así es que aquí, ¿quién quedó mal parado? La dependencia. Conclusión, desde mi punto de vista, son dos factores. Primero, ¿qué se está licitando? Y segundo, y el más importante, pónganse de acuerdo con la dependencia, que normalmente les va a decir, no le ponga la retención. ¿Quedó aclarada la duda? ¿Sí? Bueno, entonces, le seguimos. Ok. Aquí entonces nos quedamos con lo que es la, ¿cómo se llama? La lista negra. Por favor, Otra duda, contador, perdone. Sí, no hay cuidado. Buenos días, ¿qué pasaría fiscal o legalmente si se hace una retención de IVA cuando no era procedente? Ups, ese caso no me ha tocado, ¿sí? Mira, ¿qué es lo que yo haría en esa situación? Bueno, primero que nada, ¿sí? Primero que nada, si bien es cierto que luego quien está elaborando la factura, ¿sí? Muchas veces no es contador, no está, digamos, involucrado en este tipo de situaciones, lo que sí no dudo es que ese timbre, una vez que llega tanto al contador de quien expidió como al contador que está recibiendo ese CFDI, no dudo que uno de los dos va a respingar primero. Si se hizo mal, quien haya detectado que está mal va a solicitar que se cambie ese CFDI y se puede cambiar. No me ha tocado esa situación, sí, realmente no me ha tocado. Pero yo, en ese caso, yo es lo que recomendaría, ¿sí? Tanto digamos, el cliente del despacho, el contribuyente, ¿sí? Tiene que hacer sus propias conciliaciones con el portal del SAT, ¿sí? Y tiene que estar enviándole la información de sus operaciones al contador para que también el contador haga sus conciliaciones, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, considero que ahí pudiera haber en la misma empresa, ¿sí? Dos filtros, considerando un tercer filtro que es el área administrativa y el área contable de la otra empresa, ¿sí? Así es que, pues desde mi punto de vista, la manera de corregirlo es que ¿cómo se llama? Que se sustituya, o hay quien dice que no le gusta sustituir facturas, aunque existe el término sustitución, ¿sí? Mejor hace una nota de crédito y hace una nueva. Independientemente de cuál sea el camino, ¿sí? Hay que corregir ese problema porque, como tú lo planteas, fue un error. Y alguien lo tiene que detectar, y espero que no sea el SAT. ¿Quedó respondida? Sí, contador, gracias. Sí, no hay cuidado. Ok, entonces le seguimos. Sí, la famosa lista. Ok, estas diferencias. ¿Cómo me han, ¿cómo se llama? Preguntado de, oiga, contador, ¿y qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué cosa? Perdón, contador, una duda más. Sí. Dice un afiliado, entiendo que en el caso de contratos de obra pública, si la dependencia no hace la retención, el problema es para ellos. Pero ¿qué pasa si me contratan en el ámbito privado? ¿Es el mismo caso? Ok, ahí, pues bueno, ahí digamos, es en el caso el del aluminio, lo que planteaba hace un momento el ingeniero que tiene como nombre Guana, ok. Y también en el caso de Patricia, ¿sí? ¿Qué sucede si el proveedor
¿sí? Quiere o no quiere incluir la retención. O uno como cliente quiere o no quiere que se le incluya la retención. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede si sí es obligación, o desde mi punto de vista yo considero que sí se debería, pero no se retiene? Me imagino que hacia ahí es la pregunta. Bueno, también igual, desde mi punto de vista, considero, así como lo expliqué en el caso anterior, ¿sí? Deben de existir 2 o 3 filtros antes de que se declare. Y aún y declarado, todavía se puede corregir las declaraciones por medio de declaraciones complementarias. ¿Sí? Si el SAT está teniendo sus sistemas, que ellos le llaman confrontas, ¿sí? Están teniendo sus confrontas de toda esta información de los FDIs, ¿sí? Y de las declaraciones, desde mi punto de vista es que los contribuyentes también debemos de implementar nuestros propios sistemas de conciliación. Yo le llamo conciliaciones, pero también nosotros debemos de hacer nuestros propios sistemas de conciliaciones y no dejar las cosas a la suerte. ¿Sí? Oye, ¿qué pasa si lo hice mal? Pues si lo hizo mal, en el filtro de tus conciliaciones, ya sea tu propio área administrativa o tu propio contador o con el otro tercero, ya sea tu cliente o tu proveedor, pero alguien debe de detectar ese problema antes de hacer la declaración. O sea, si bien es cierto que me estás planteando un problema, pero ese problema es en el origen. Esto es, se hizo mal la factura en el que no se incluyó el IVA. Pues con los filtros que nosotros tenemos, antes de llegar al SAT, debemos de detectarlo y corregirlo. ¿Sí? Desgraciadamente, no tenemos por qué permitir que primero se dé cuenta el SAT por medio de sus compulsas antes que nosotros por medio de nuestras conciliaciones. ¿Sí? Y aquí sí es un trabajo, como hace rato lo comenté, esas cargas de trabajo que tenía el SAT, las está, digamos, nos las está aventando, las cargas de trabajo. Así es que, por favor, si teniendo todos estos elementos y sabiendo cómo maneja la información el SAT y que no hagamos nada, pues bueno, pues ya depende de nosotros, ¿sí? Los riesgos que queramos tomar. Espero que haya respondido la pregunta y pues bueno, va de trasfondo una recomendación en la que se implementen conciliaciones. Mire, pregunta, dice, ok, le cambio la pregunta. Se supone que no se debe de retener, pero el cliente pide que sí se retenga o no me paga. No me queda de otra que hacerlo en la factura. ¿Qué pasa con eso? Al final, pues el cliente va a entregar la retención y yo la puedo aplicar a la hora del pago de IVA. ¿Hay consecuencias? No, ninguna, porque pues no estabas obligado, pero te lo retuvieron. Pues bueno, pues ¿cómo se llama? Perdón, el que está haciendo la factura, ¿sí? Tiene ¿cómo se llama? La decisión de poner o no poner la retención, ¿sí? Y pues bueno, quien va a ir a cobrar, ¿sí? Ahí va con su factura, le dice, no, ¿sabes qué? Inclúyeme la retención. Pues bueno, pues desde mi punto de vista no pasa nada, ¿sí? Porque aun y cuando no tenemos la obligación, si nosotros enteramos esa retención, ¿sí? Repito, digamos, tomamos una obligación que no teníamos y la cumplimos como debió de haber sido. Desde mi punto de vista no pasa nada. ¿Sí? Ahí yo no creo que el SAT tenga un filtro. Oye, tú tienes la obligación y tú no tienes la obligación. Para los que sí tienen la obligación, segurito tiene filtros. Pero para los que no tienen obligación, ¿para qué pone filtros el SAT? Y si los pusiera, de todos modos el dinero le llegó al SAT. Así es que desde mi punto de vista, no pasa nada. ¿Así está bien? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. No.
Ok, de acuerdo. Entonces, ¿cómo se llama? Le seguimos con lo que es estas diferencias con el registro patronal. Hijo de la... Bueno, ¿qué sucede con las diferencias? Oiga, contador, fíjese que yo fui al Seguro Social 6 meses después de que terminó la obra para efectos de que me hicieran el cálculo, ¿sí? Ya ven que tiene ahí unos factores de mano de obra, etcétera, etcétera, y me detectaron, ¿sí? Que esta obra debí yo en el Seguro Social, debí yo de haber pagado X pesos. Y pues bueno, pues contador, fui y pagué. Sí, aquí el detalle es de que ese pago, por medio de esos factores, de las estimaciones que tiene, ¿cómo se llama? El Seguro Social, ¿sí? Resulta que también las timbra, ¿sí? Y al timbrarlas, llega ese dato al SAT. Entonces resulta de que aquí las diferencias con el registro patronal, resulta que tiene empleados, pero no retiene impuesto. Oye, pues no, contador, pues ¿cómo voy a retener? Si fue el Seguro Social el que por medio de una estimación que está en el reglamento de la construcción de la ley del Seguro Social, sin tener empleados, aplicando factores, pues yo pagué lo que correspondía. Sí, efectivamente, así fue como le hiciste en el Seguro Social. Y yo, SAT, así fue como lo detecté. Pero yo te pregunto, esta obra, que es un puente, ¿sí? ¿La hiciste tú solo? No, pues ¿cómo crees? Ah, bueno, pues entonces tuviste empleados. Y no hiciste, perdón, no hiciste la retención de esos empleados. Ahí existe un riesgo latente para ese tipo de, ¿cómo se llama? De empresas que acostumbran dejar hasta el final, 1, 2, 3, 4, 6 meses después, ¿sí? Dejar hasta el final, ir a pagar las cuotas. Pagar las cuotas no lo es todo. Yo les recomiendo que en el transcurrir de la obra den de alta a los empleados, ¿sí? Para efectos de que les va a ayudar inclusive, al dar de alta a esos empleados, les va a ayudar a que cuando el seguro les haga el finiquito de la obra, descuenta esas cuotas que ustedes ya habían pagado de manera previa. Es que mi recomendación es de que de una vez hagan el alta de la obra, de una vez empiecen a pagar cuotas para efectos de que tanto al Seguro Social nos cueste menos la diferencia y en el SAT no nos estén reclamando que no tuvimos empleados. Es mi recomendación, es lo que yo normalmente les digo a mis clientes. ¿Sí? Ok. Después, deducciones o acreditamientos indebidos. ¿Sí? Recibe CFDI, pero deduce más, ¿sí? O le retienen impuestos, pero declara más retención, ¿sí? Entonces también el SAT tiene estos filtros, ¿sí? Para efectos de ver quién está deduciendo mayores importes, ¿sí? O quién está haciendo acreditaciones mayores sin que tenga ¿cómo se llama? El CFDI con timbrado con el renglón de las retenciones. Es que a mí me retuvieron IVA y es por eso que estoy acreditando, sí, pero resulta que el CFDI no tiene la retención de IVA. Así es que ojo con cómo se están haciendo las declaraciones en el portal del SAT. El otro detalle de las revisiones del SAT, ¿sí? Operaciones inusuales. Esas famosas operaciones inusuales en las que cada mes se obtiene un préstamo. Oye, no, espérame, ¿cómo que cada mes obtienes préstamo? ¿Cómo es posible eso? Pues bueno, de alguna u otra manera, nada más está teniendo gasto y gasto y gasto y gasto la empresa, ¿sí? Pero de ingresos, resulta que en lugar de declarar ingresos, está declarando mes con mes préstamo, 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 préstamo. Yo siempre les he dicho a los clientes, ¿sí? Que una operación, ¿sí?
no tiene por qué calificarse de rara o de inusual, ¿sí? El problema de lo raro o de lo inusual es que lo agarremos de tarea. ¿Sabes qué? Este mes obtuve un préstamo. Ah, ok, pues está bien, digo, no pasa nada. Pero y al siguiente mes otra vez, y al siguiente otra vez, y así durante cuántos meses tienes préstamos. Ahí sí como que ya se puede, ¿cómo se llama? Convertir ese tipo de operaciones en inusuales, ¿sí? O cada mes son más gastos que ingresos, ¿sí? Esto es, resulta que se está gaste y gaste y gaste y gaste y los ingresos son pocos. Como, oye, espérate, pues ¿de dónde sacas el dinero para estar gaste y gaste y gaste y gaste? ¿Sí? Entonces son de las cosas, son de los filtros que normalmente tiene ¿cómo se llama? El SAT. Patricia. Mi pregunta es esta, disculpe, ahorita con lo de la contingencia, ¿no cree que eso sí sea real? ¿Sí se pueda ocupar el que el socio mayoritario pueda dar préstamos a las empresas para que puedan continuar? Sí, sí es posible y sí es creíble, siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando también hay que estar cuidando lo que es la ley antilavado de dinero. ¿Sí? Si se fijan también en esa ley, ¿sí? Está el renglón de los préstamos, los mutuos, ¿sí? Aquí la recomendación es que ¿cómo se llama? Este tipo de operaciones, para empezar, se haga por transferencia bancaria. No se haga bueno, puede ser un cheque, ¿sí? Pero que no se haga de otra manera, que no sea en efectivo. Lo que es el efectivo trae suspicacias y yo le recomiendo que no sea en efectivo. Sí lo puede hacer, pero aquí el problema es de que se tapa un hoyo y se abre otro. ¿Por qué? Porque si estuvieron haciendo transferencias bancarias para efectos del préstamo del socio mayoritario, entonces aquí el problema es para el socio. Oye, socio, ¿de dónde obtuviste tú el dinero? Y ese socio debe de tener la justificación legal, documental, ¿sí? Para efectos de que no se vaya a meter en problemas el socio, porque entonces, repito, se soluciona un problema por medio de préstamos del socio, pero se le avienta el problema al socio. Ojo con eso. Yo aquí sí recomendaría, sí se puede hacer. Y en cuestiones de contingencia, adelante, se vale. Pero, por favor, tengan cuidado de dónde el socio, de dónde provino ese dinero, de dónde lo obtuvo. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Ok. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ok. ¿Cómo se llama? Le seguimos, ¿sí? ¿Qué otro detalle? De que cada mes crece el inventario, ¿sí? Esto de que cada mes crece el inventario es de que estamos nosotros compre, pero no estamos facturando en el mismo nivel. Sí, yo les recomiendo que si estamos compre, es imposible, nadie les va a creer, ¿sí? Que tengan una bodega que esté crece, o sea, no es cierto, nadie se los va a creer. Yo les recomiendo que vayan checando, vayan verificando el control de inventarios, lo que vayan ustedes pues vendiendo, sea que ya haya entrado, porque si no, sí se van a meter ¿cómo se llama? En problemas, ¿sí? O al revés, el inventario está en negativo, eso también puede ser objeto de... ¿Y por qué en negativo? Bueno, pues porque, como comenté hace un momento, nada más estamos vende y vende y vende, pero pues nunca compramos. Ojo con eso, ¿sí? El otro detalle son los comportamientos atípicos. ¿Cuáles son esos comportamientos atípicos? Bueno, yo le llamo los picos, ¿sí? ¿Cuáles picos? Si vemos una gráfica, ¿sí? Hay mucho ingreso, ¿sí? En un ¿cómo se llama? En un mes, pero se va comportando durante todos los demás meses,
se van comportando igual y tenemos un mes de ingresos. Oye, pues entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? O al revés, vamos teniendo gastos normales, X se va comportando, pero de repente un pico de gasto y vuelve a caer y otra. Y así como esos picos de ingresos o de gastos, el SAT puede detectar muy fácilmente lo que son el pago de impuestos, el pago de ISR, el pago de IVA, las retenciones de impuestos a los empleados o a la retención de IVA, ¿sí? Normalmente vienen los meses, van variando, etcétera, etcétera, pero de repente en el pago de ISR hay un bajón y de ahí otra vez y otro, oye, espérate, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, todos esos comportamientos que les llama atípicos, yo les recomiendo que los vayan cuidando, ¿sí? Ok. Diferencias entre CFDIs y contabilidad electrónica. Aquí, este es otro de los efectos cuando no hacemos la conciliación entre la documentación, digamos, del área administrativa de la empresa, la documentación que se registra en la contabilidad, ¿sí? Las declaraciones, no hacemos la conciliación con lo que está en el portal del SAT, tanto expedidos como recibidos. Si se dan cuenta, casi todo, la mayor parte de la plática yo les he recomendado, por favor, hagan conciliaciones con el portal del SAT, tanto cuando está la documentación en el área administrativa, cuando está en el área contable, cuando se presentan las conciliaciones, las declaraciones y cuando se envía la contabilidad electrónica. Por favor, hagan conciliaciones con el portal del SAT. ¿Sí? Una duda, contador. ¿Sí? Un afiliado dice, si un RIF solo declara ingresos pero no tiene facturas de compra, paga el total por los ingresos, solo tiene notas de venta. A ver, ¿cómo? A ver, tiene puras facturas de compra, Sí. pero en lugar de factura de venta tiene pura nota. Sí. Sí, ok. Ahí esa es una obligación por parte de los contribuyentes de expedir el CFDI por las ventas. ¿Sí? Y si tiene pura nota y no ha expedido ningún CFDI, ¿sí? Eso es motivo también de multa. Y por parte del SAT lo va a detectar muy fácilmente porque, como ya dije hace un momento, tiene pura factura de compra. O sea, su inventario va a crecer. Oye, pues, o sea, nadie le va a creer, nadie, ¿sí? Que está siendo un acaparador de higos. O sea, no, nadie se lo va a creer. ¿Sí? De alguna manera lo tienes que estar vendiendo, ¿sí? Y al no estarlo vendiendo, al no estar expidiendo ¿cómo se llama? La factura de venta, ¿sí? Segurito el SAT le va a caer, oye, ¿sabes qué? Estás incurriendo en esta, ¿cómo se llama? En esta irregularidad. Oye, no, espérate, pero yo los impuestos sí te los declaro, ¿sí? Lo que compré, ¿sí? Se lo estoy restando a lo que cobré. Y la diferencia es lo que te estoy declarando. Sí te estoy pagando el impuesto. Ah, ok, está bien. No hay ningún problema. Me estás pagando el impuesto como debe de ser, pero te voy a multar porque no estás haciendo el CFDI de tu factura de ingreso. Entonces, por donde le veamos, ¿sí? Ya sea por declarar mal o no expedir el comprobante, de todos modos el SAT se da cuenta y lleva las de ganar, desgraciadamente. Sí, así es. ¿Que está bien así la respuesta? ¿Satisfecho? Sí, contador, gracias. No hay cuidado. Ok. Y pues bueno, ¿qué pasa con todas estas revisiones? Sí, pues bueno, pues aquí sí me voy a permitir leer. Se incrementaron los actos de fiscalización. Puede que nada más imagínense con un programa de cómputo, ¿sí? Con los servidores que tiene el SAT, ¿sí? Todo lo que puede hacer y no hacer el SAT, ¿sí? De manera específica en renglones, en productos, en servicios, o sea, está haciendo las revisiones más rápido, ¿sí? Se amplió el universo de contribuyentes fiscalizados.
pero se refiere a los contribuyentes fiscalizados que están declarados, dados de alta en el SAT. No se refiere a los informales, ¿sí? Los informales, desgraciadamente, es una realidad en México. Y pues bueno, esto también ha ayudado a que se ha incrementado la percepción de riesgo en los contribuyentes. Hay más temores, ¿sí? Hay más miedos. Y pues bueno, esa es la intención por parte de la autoridad. Se reducen los plazos para concluir las auditorías. Antes eran unos pleitos que te llevabas hasta cerca de un año peleándote con el auditor. Ahorita no. Ahorita te citan, te muestran cuáles son las diferencias detectadas y te dan un plazo de 15 días, te pueden extender un mes y en lo que pagas 2, 3 meses y adiós. Se terminó la auditoría y todo el mundo contento, ¿sí? Y pues bueno, perdón. ¿Cómo se llama? Se han reducido los costos para la autoridad y para el contribuyente en lo que son las auditorías. Me llama la atención esto porque sí es cierto, se han disminuido los costos para el contribuyente cuando se hacen auditorías. Ya no hay invitaciones a comer para los auditores, ya no hay invitaciones de ese tipo de cosas que luego le salía cara a la empresa. Ya no se está haciendo. Digo, al menos que yo sepa, ya no, ¿sí? Y pues bueno, con esta última, ¿cómo se llama? Plantilla, presentación respecto a las revisiones del SAT, se ha concluido pues mi exposición. Estaba prevista para 1 hora, pero pues bueno, son ustedes muy preguntones, nos fuimos con más tiempo. Y pues bueno, entramos pues a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, estoy a sus órdenes. Jorge, ¿algún detalle? Conta. Sí. ¿Cuál sería el criterio de oportunidad que estaría ocupando ahorita la autoridad para estar llevando a cabo pues, estas revisiones digitales? Es decir, sabemos que hay filtros, sabemos que va a ser una petada todavía más fuerte para este ejercicio, lo que resta y el que sigue. ¿Cuál crees tú que vaya a ser el criterio que vayan a seguir como para decir sí, no, sí, no? O cuáles serían tal vez esos posibles filtros como lo que nos presentaste, ¿no? Ya vimos, pero los que serían los 5 más relevantes que dijeras, cuida esto, cuida el otro, por aquí, por allá, o sea, una especie de tips para que nosotros podamos estar más atentos hacia ese camino, porque pues, es un hecho que va a suceder. ¿Cuál crees tú que son esos algoritmos mágicos que tiene la Secretaría y que debemos nosotros de poner mucha atención? Básicamente el cuidado del timbrado, ¿sí? El timbrado tanto del timbre que nosotros hacemos, o sea, la factura, como el timbre que recibimos del proveedor, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Desde mi punto de vista, es lo que yo considero que nos puede evitar muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque como es la base, todos los demás filtros que pueda tener el SAT, no hay problema, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Hace un par de días vi una nota en que la Secretaría de Finanzas, Cefiplan, no le creía a los hoteleros de que estaban pagando un impuesto sobre hospedaje, ¿sí? Del 3%. Ellos estaban argumentando una caída de su recaudación del 97%, 97% en la caída del impuesto sobre hospedaje. ¿Qué dijo Cefiplan? Y eso lo acaba de decir hace un par de días. ¿Qué dijo Cefiplan? No les creo, les voy a hacer auditorías. O sea, la decisión de la autoridad de revisar o no revisar, desgraciadamente, por un lado, sigue siendo, voy a llamarle una decisión política para quedar bien. Voy a hacer esto, ¿sí? Pero el factor, el más importante, ¿sí?
Yo considero que es las famosas conciliaciones con nuestros CFDIs. Esto es, nosotros, yo sigo insistiendo, nosotros si cuidamos lo que son las conciliaciones con el portal del SAT, en nuestra área administrativa, ¿sí? En nuestra área contable, ¿sí? Y nos estamos poniendo de acuerdo con nuestro cliente, con nuestro proveedor, oye, está mal este CFDI, por favor cámbialo, oye, este CFDI no es así, por favor cámbialo, ¿sí? Si nosotros seguimos cuidando ese aspecto, no tenemos por qué tener problemas, ¿sí? Y en cuanto a los criterios de oportunidad, híjole, la verdad, de todos los casos que que les comenté, de diferencias en retenciones, diferencias en inventarios, diferencias etcétera, etcétera, ya es todo lo que sale en los filtros que tiene el SAT. Pero repito, insisto, esos filtros son gracias a las bases de datos que están en los CFDIs. ¿Sí? Así es que uno que yo te diga en específico, la verdad no tengo uno en lo específico, ¿eh? La verdad no. La recomendación es única. Hagan N número de conciliaciones. Dos preguntas. ¿Sí? Dos preguntas. ¿Sí? La primera, ¿en qué me afecta si yo pago un producto con tarjeta y me hacen la factura el siguiente mes? Yo tengo que considerar ese gasto en el mes que la pagué, aunque la factura me la den el siguiente mes. Sí, la ley del impuesto sobre la renta, al igual que en la ley del IVA, contemplan el concepto de anticipo. ¿Sí? Así es que desde mi punto de vista, sí se puede deducir en el mes en que, digamos, de tu cuenta bancaria, ya sea tarjeta o nómina o X, lo que sea, aparece descontado o en tu tarjeta de crédito aparece el cargo, ¿sí? En ese mes, desde mi punto de vista, considero que sí lo puedes deducir, sí puedes acreditar el IVA, ¿sí? Con el concepto que se maneja que es anticipo. Y ya nada más hay que tener cuidado con el proveedor, ¿sí? Eso pasa normalmente luego cuando es fin de mes o el fin de mes cae en fin de semana. Sí, bueno, pues no hay ningún problema que el día 1 o 2 del siguiente mes nos haga la factura, la regresamos como comprobante de la operación de anticipo. O sea, sí es factible y no hay ningún problema. La siguiente, dice, solo como un comentario, Finanzas o Gobierno del Estado no está facturando en automático el 3% de erogaciones sobre nóminas, ni las multas pagadas, sino que hay que solicitarlas en el portal con las líneas de captura pagadas. Si no se hace, no hay CFDI. Sí, así es correcto, así es. El hecho de que no las haga con oportunidad, sí, no quiere decir que cuando la haga no sea deducible, sí. Esto es, van ustedes, pagan de manera, digo, por poner un ejemplo, pagan de manera, ¿cómo se llama? A destiempo, ¿sí? De manera espontánea, una declaración, el pago debió de haber sido el 15, por ejemplo, pero lo pagan allá como por el 25, ¿sí? Entonces, como ya lo pagaron el día 25, entonces ustedes solicitan a Cefiplan ese timbre, pero el timbre se lo dan 15 días después, no hay problema. Es deducible ese día 20 que lo pagaron, ¿sí? El CFDI, como puse el ejemplo hace un momento, aunque esté expedido en un mes anterior, lo pueden regresar sin problema. Contadora Patti, por ahí vi que levantó su mano. ¿Aún desea la palabra? Más que nada era eso, ver que la Secretaría de Finanzas no está facturando en tiempo, al igual que Infonavit. Esa también era mi duda. Sí, pero se puede, repito, se puede manejar como anticipo y está perfectamente establecido en la ley del ISR y en la ley del IVA, sin ningún problema, siempre y cuando se obtenga el comprobante, ¿sí? Porque si no se obtiene el comprobante, va a ser no deducible. Una más, contador.
Dice, contador, si en la empresa me hacen depósitos en cantidades desde 100 pesos a los 80,000 a mi cuenta personal para realizar pagos y nóminas, ¿me afecta en algo a mí? Sí, puede ser que se afecte. ¿Por qué? Porque como les expliqué hace un momento, ¿sí? Existe lo que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene la obligación de estar informando a la Secretaría de Hacienda por medio del SAT de todas aquellas operaciones, de todas las cuentas de todo mundo. O sea, sí hay un problema, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a resolver ese problema? ¿Sí? En el Código Fiscal de la Federación existe una figura que se llama pago a cuenta de terceros. ¿Sí? Esto es, yo le doy dinero a una persona para que esa persona me haga un gasto a mi nombre, que yo soy la empresa. ¿Sí? Y aquí se deben de cumplir ciertos requisitos. Como por ejemplo, ¿sí? Ese comprobante debe de estar a mi nombre. ¿Sí? Y todo se debe de manejar por transferencia, ¿sí? O por cheque. No se vale en efectivo. Por lo tanto, si tenemos a digamos, a un trabajador que está en X lugar, está construyendo X, ¿sí? Mi maestro albañil, maestro de obra, ¿cómo se llama? Bueno, yo lo conozco como maestro albañil. Le depositamos a él para efectos de que compre una tonelada de cemento. ¿Sí? Bueno, pues no hay ningún problema, le transfiero a él le transfiere a la empresa cementera y ya la empresa cementera va a decir ahí que fue por medio del pago, por medio de tarjeta y el comprobante va a estar a mi nombre, la constructora. Repito, sí se puede salvar, es una figura que está contemplada en el Código Fiscal de la Federación y se llama pago a cuenta de terceros. Sin embargo, yo normalmente recomiendo que no se haga en la medida de sus posibilidades. Punto número 1. Y punto número 2, si lo hacen, por favor, no lo agarren de tarea. Ah, ¿sabes qué? Es que le deposito a él la quincena, pero la semana de todos los trabajadores. Oye, no, espérate. Ahí hazle transferencia de nómina a cada una de las tarjetas. Oye, no, es que no tienen tarjeta. Pues ve a tu banco, saca las tarjetas y dáselas a los trabajadores. No, es que, ¿sabes qué? Es que si esta transferencia les cae, ya tengo que declarar la nómina en el seguro. Qué la... Chiflar y comer pinole no se puede, ¿eh? Así es. Pero sí, existe la figura pago a cuenta de terceros, Código Fiscal de la Federación. Si no mal recuerdo, creo que es el artículo 21. Si no mal recuerdo. ¿Algún otro detalle? Creo que ya no, contador. Gracias. Pues bueno, pues ok, de acuerdo. Pues de mi parte, pues ha sido un placer. Me llevé 2 horas y cuarto. Y pues bueno, espero que les haya servido, como dicen en mi pueblo, porque así dicen en mi pueblo, les haya servido. Y pues bueno, estoy a sus órdenes para cualquier otra, duda, sugerencia, lo que sea. Y yo también espero, le tomo la palabra al presidente, yo espero estar dando más pláticas aquí con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. En nombre del presidente de CEMIC, le agradezco, contador. Ha sido una plática muy fructífera. Yo creo que todos estamos de acuerdo con muchísimas de las cosas que se plantearon. Le doy las gracias. Creo que todavía tenemos otras 2 más adelante con usted. Sí. Las vamos a programar para los siguientes meses y bueno, también les queremos pedir a los afiliados que si podían prender su cámara, la mayoría la tiene apagada, entonces bueno, se les hizo por ahí la solicitud, sabemos que a veces es un poquito complicado, pero bueno, esperemos que en las próximas participaciones, ya por ahí están prendiendo algunas, puedan prender más afiliados su cámara. Están en su casa, están de pijama, andan en short. Sí.
La verdad es que sí, bueno, podemos tomar ahí también una foto, bueno, porque todo esto queda de alguna manera grabado. Y bueno, pues les agradezco a los que ya prendieron su cámara. Y contador, bueno, agradecerle su participación. Y pues, no, al contrario, estoy para servirles y de mi parte ha sido un placer. Les agradezco y espero estarnos viendo seguido. gracias, creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero como también desde porque quería participación, bueno, pues hubo mucha participación, muchas preguntas y bueno, le agradezco mucho su No hay cuidado, ¿sí? Muchísimas gracias, me desconecto y es un placer. Hasta luego. Gracias. Inge, nos vemos. ¿Qué otro conocido anda por ahí? Nadie más. Pues bueno, sales. Ahora. Ahí nos vemos. Hasta luego. Bye.